En física existen diferentes tipos de medidas para describir los cambios físicos recurrentes en los cuerpos. Algunas de las medidas comunes incluyen la longitud, el tiempo, la masa, la temperatura y la velocidad. Adelante explicaré cada una de ellas. Número 1. Longitud. Se refiere a la medida de distancia entre dos puntos en el espacio. Se suele medir en unidades como metros, centímetros o kilómetros. Número 2. Tiempo. Es la medida de la duración de un evento o el intervalo entre dos sucesos. La unidad comúnmente utilizada es el segundo. Número 3. Masa. Es la cantidad de materia contenida en un objeto. Se mide en unidades como kilogramos o gramos. La masa se relaciona con la fuerza gravitacional y es diferente del peso, que depende de la gravedad. Número 4. Temperatura. Indica el grado de calor de un objeto o ambiente. Se mide en grados Celsius o Kelvin. El cero absoluto representa la temperatura más baja posible. Número 5. Velocidad. Es la medida de la rapidez con dirección. Se calcula dividiendo el cambio de la posición de un objeto por el tiempo transcurrido. La unidad típica es metros por segundo. Número 6. Aceleración. Mide el cambio en la velocidad de un objeto por unidad de tiempo. Se expresa en metros por segundos al cuadrado. Estos son solo algunos ejemplos de los tipos de medidas utilizados en física. Cada magnitud tiene su propia unidad de medida y se utiliza para describir diferentes aspectos del mundo físico. En cuanto a las gráficas, se utilizan para representar visualmente a los cambios físicos. Algunos tipos de gráficas comunes son las gráficas de posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Las gráficas posición-tiempo muestran cómo cambia la posición de un objeto a lo largo de tiempo. En el eje horizontal se representa el tiempo y en el eje vertical se representa la posición. Estas gráficas pueden tener diferentes formas, como líneas rectas, curvas o incluso combinaciones de ambas. La gráfica velocidad-tiempo representa la relación entre la velocidad de un objeto y el tiempo transcurrido. En estas gráficas el eje horizontal se representa el tiempo y el eje vertical representa la velocidad. En una gráfica velocidad-tiempo, una línea recta indica qué velocidad del objeto es constante. Una pendiente positiva indica que el objeto se está moviendo en una dirección positiva, mientras que una pendiente negativa indica un movimiento en dirección negativa. La gráfica de aceleración-tiempo muestra cómo varía la aceleración de un objeto en función del tiempo. Puede ser útil para analizar el movimiento de un objeto y determinar si está acelerando, desacelerando o manteniendo una aceleración constante. La pendiente de la gráfica representa la tasa de cambio de aceleración, mientras que el área bajo la curva puede proporcionar información sobre la velocidad del objeto. Las leyes de Newton, también conocidas como las leyes del movimiento, son tres principios fundamentales en la física. La primera ley de Newton o ley de inercia dice que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose a una velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Por ejemplo, si empujas suavemente un libro sobre una mesa, seguirá moviéndose hasta que la fricción o alguna fuerza lo detenga. Segunda ley de Newton o ley de la fuerza y la aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él, inversamente proporcional a su masa. Por ejemplo, si aplicas una fuerza mayor a un objeto de menor masa y otra fuerza de menor a un objeto de mayor masa, el objeto de menor masa experimentará una mayor aceleración. Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Por ejemplo, al caminar, cuando empujas el suelo hacia atrás con tu pie, el suelo ejerce una fuerza igual pero opuesta que te impulsa hacia adelante.